¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Arellano González y en conjunto con Diego Saúl Padillo Noriega y Jair Moreno Salas les vamos a presentar este tema que trata sobre la no discriminación y la no estigmatización. Bueno, para entrar de lleno el tema es necesario hacer hincapié en los derechos humanos. Los derechos humanos y nuestra dignidad son dos términos que al momento de nacer, de ser partes de la sociedad, forman parte de nuestra vida por el simple hecho de ser humanos. Los derechos humanos son condiciones instrumentales que permiten a la realización de las personas, así como a nuestra dignidad que refiere al valor que tenemos por simple hecho de ser humanos, como ya mencionamos. Ahora bien, metiéndonos un poco más al tema, ningún individuo debería ser sometido de ninguna forma, procurando no violar la dignidad humana, los derechos humanos y libertades fundamentales. Es aquí donde encontramos el derecho a la igualdad. Y es que entre todas las personas tenemos los mismos derechos, todos sin excepción alguna, y por lo tanto todos merecemos un trato igualitario. La discriminación va de la mano con la diferencia de trato, pero ¿en qué casos es justificable? La discriminación, si no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, si no persigue un fin legítimo, es cuando se considera una discriminación, ya que no siempre se trata de un trato diferente implica una discriminación. Y es que en la actualidad es tan común ver actos discriminatorios donde en sociedades con fenómenos discriminatorios masivos, esta se vuelve invisible. Para poder tener un aseguramiento y garantía de la igualdad depende de la sociedad y de cómo se vea su avance en cuestión de la civilización. Un ejemplo muy claro son los niños que piden monedas en las esquinas o semáforos, o las intervenciones penales del Estado. Todos estos fenómenos discriminatorios son fenómenos que violan a la Constitución. En México, la discriminación es un problema muy grande asociado a la pobreza y a un proceso de exclusión. Un 80% de los indígenas son pobres. Un 85% de discapacitados trabajan en el mercado informal. De 2 a 3 adultos mayores cuentan con un rezago educativo, mientras que 8 de cada 10 mujeres han enfrentado violencia de género. Los estereotipos juegan aquí también un papel muy importante dentro del tema. Y es que en un estereotipo es una imagen o una idea que un grupo acepta y se les asigna ciertas características. Cuando no se llega a seguir o hacer como este estereotipo se considera lo normal, es cuando se muestran los casos discriminatorios. Los sectores sociales en México discriminan debido a prejuicios hacia los grupos vulnerables, como el origen o pertenencia étnica, color de piel, forma de vestir o tallas de la misma vestimenta, preferencias sexuales, género, discapacidades o edades. Un claro ejemplo es el término indio, el cual se usa para referirse a las personas de tez morena o simplemente para asignarle un menor valor. Otros casos son las personas de la tercera edad, personas con diversidad sexual o incluso las mujeres, que son muy discriminadas ya que las personas mayores, una gran cantidad son pobres, carecen de seguridad social y una pensión digna, mientras que las mujeres y las personas de diversidad sexual siguen siendo víctimas de actos discriminatorios como los sueldos, a dónde van las mujeres si se les llega a pagar menos. Según una encuesta nacional sobre la discriminación, menciona que el 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en un último año por alguna característica o condición personal. Vaya, puede ser por el tono de piel, manera de hablar, peso o la estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias, etcétera, etcétera. Cabe resaltar que los datos de esta encuesta son del 2017. Otro dato es que el 23.3% de la población de 18 y más señaló que en los últimos 5 años se le negó injustificadamente alguno de los derechos. El 40.3% de la población indígena declaró que se les discriminó debido a su condición de persona indígena. El 58.3% de las personas con discapacidad a causa de su condición de discapacidad. Mientras que a las personas de diversidad religiosa, el 41.7% señaló que fue por sus creencias religiosas. Nuestro mundo, vaya, aquí es un mundo pluricultural, es decir,
que la diversidad entre las personas es demasiada, variada, extensa. No todas las personas somos iguales, todas y todos contamos con diferencias raciales, las cuales importan para el acceso de los derechos y en el valor de las personas. Un fundamento hacia los derechos humanos, los cuales pueden ser considerados como norma, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que establece unas normas internacionales sobre los mismos derechos. El Estado es el encargado de proteger a estos mismos. Es quien asume los deberes y obligaciones en virtud al derecho, virtud al derecho internacional y se comprometen a respetar, proteger y promover estos derechos. Este, Como una breve conclusión sobre el presente tema expuesto de la no discriminación y la no estigmatización, me gustaría recordar un punto ya abordado que va sobre todas las personas al nacer tienen los mismos derechos, por lo tanto todos son iguales ante la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que en teoría no debería haber este tipo de ¿cómo se dice?, de discriminación, dado que pues todos somos iguales y nadie es más ni menos que otra persona. Vaya, pues, pero pues lamentablemente aquí pues en cualquier sociedad va a haber y va a existir este tipo de discriminación. Te pueden discriminar por lo que sea, te puede ser hasta a lo mejor por tu clase social, por tu tez de piel, por tu orientación, por tu orientación política, tu orientación étnica, lo que sea te pueden discriminar. Vaya, un vago ejemplo que se me ocurre, es lado de la comunidad LGBT, son muy discriminados. Ante todo, no se les reconoce como pareja, ese tipo de personas, vaya. Y no debería ser así, por dado pues todos somos iguales. Hay cierto, ¿cómo se dice?, rechazo por la iglesia sobre este tipo de gente. Vaya, que aunque yo no comparto sus gustos, eso de ideología, yo los respeto, yo no los discrimino. Como análisis y opinión personal, tengo que decir que el tema de la discriminación y la estigmatización son cosas muy comunes y más hoy en día, puesto que cuántas veces no hemos visto en la calle o en videos de internet el cómo discriminan a personas por su tono de piel, por su clase social, por sus orígenes o incluso a la mujer misma, el cómo la discriminan por ser mujer y tienen muchos estereotipos respecto a lo que se debe seguir y lo que no. Es necesario que nosotros aprendamos que somos personas pluriculturales y estamos en un mundo pluricultural. Eso quiere decir que somos ricos en cultura. Hay personas que son muy distintas a nosotros y necesitamos aceptar y entender que no todos somos iguales. Es ahí donde entra el tema de la dignidad humana y el tema de los derechos humanos, porque, pues, no, como bien lo dice, por el simple hecho de ser humanos es que se nos otorgan estos valores, estas protecciones que garantían nuestra seguridad ante el Estado y ante las demás personas. Como ya había mencionado, es necesario que aprendamos y aceptemos todas estas diferencias, ya que todo esto nos vuelve un país rico en cultura, hablando específicamente de México, ya que es un país donde la discriminación está presente día con día. Todas las personas somos iguales ante la ley y merecemos ser tratados sin distinción y todos tenemos los mismos derechos y el derecho a la igual protección. La no estigmatización y no discriminación es un problema que suena ya resuelto y solucionado sobre el papel, sobre las distintas leyes que se han promulgado y la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, pero en realidad hacen falta muchísimo trabajo para que esto realmente se lleve a la práctica. Siguen existiendo muchos contextos en los cuales los derechos humanos y la discriminación siguen saliendo a flote, donde por tu color de piel, por tu estatus económico o cualquier otro factor
se te aparte de la sociedad y eres tratado de una forma diferente. Para esto, más que leyes o algún dictamen de carácter jurídico, lo que se necesita es crear conciencia social, hacerle entender a las personas que las diferencias que hay entre nosotros no tienen por qué significar un motivo para tratar diferentes a los demás, ya sea tratarlos de forma privilegiada o de forma desfavorecida. Bueno, en sí esto sería toda la presentación. Espero les haya gustado mucho. Muchísimas gracias. Buenas tardes.